Pues muy buenos días. En nombre del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, les damos la más cordial bienvenida. Nos da muchísimo gusto coincidir una vez más en estos espacios de conocimiento en línea con todas y todos ustedes. Y si es la primera vez que nos acompañas, pues bienvenida y bienvenido a esta comunidad de conocimiento. Los saludamos con muchísimo gusto en este viernes 6 de noviembre. Qué rápido se ha pasado el año, pero ya estamos listos para tener este espacio de conocimiento. Y vamos a estar conversando sobre cómo acercar la ciencia para todos, los retos para una divulgación accesible con Gema Millán Malo del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y Beatriz del Carmen Pérez Salgado del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos. En un momento más haremos las presentaciones correspondientes. Yo por lo pronto quiero comentarles que estamos totalmente en vivo a través de esta plataforma Zoom, donde registraste tu ingreso, y también estamos saliendo totalmente en vivo a través de Facebook Live del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Así estaremos juntos esta mañana conversando sobre cómo acercar la ciencia para todas y para todos. Y yo quiero comentarles también que esto es posible también gracias al apoyo de la Cátedra UNESCO INTA, el agua en la sociedad del conocimiento. Juntos vamos a estar conversando, vamos a estar reflexionando, vamos a estar intercambiando opiniones de cómo hacemos para que el conocimiento llegue a todas y todos, y más en estos tiempos en los que los retos como humanidad que estamos enfrentando son tan complicados. El conocimiento se perfila como un elemento indispensable para que tomemos mejores decisiones y podamos superar estos retos. Pero ¿cómo hacemos para que este conocimiento llegue a todas y todos? Bueno, de eso estaremos conversando esta mañana. Yo quiero decirles también que este seminario está siendo grabado para que al final del mismo pues podamos tener disponible todo lo que se comentó aquí, al igual que los seminarios anteriores. Va a estar en un rato más listo en canal INTA de YouTube y también en la página institucional para que quienes deseen volver a ver este material. Estamos viendo ahorita nuestras redes sociales, nos puedes encontrar en Twitter, nos puedes encontrar en Facebook, en LinkedIn y en Canal INTA, donde les comentaba, también en nuestra página institucional, y ahí tendremos toda la información. Y si alguien por alguna razón no pudo acompañarnos en este momento, pues ahí estará disponible todo este material. Yo quiero comentarles cómo va a ser la interacción a lo largo de esta experiencia del espacio de conocimiento. Como ustedes notaron en la plataforma, pues al entrar todos los micrófonos están bloqueados y así van a permanecer a lo largo de la sesión para que tengamos una experiencia mucho más fluida en este intercambio de conocimiento con nuestras conferencistas de esta mañana. Y la forma de interactuar, que la interacción, este diálogo con ellas es de lo más rico que tienen estos seminarios, va a ser por escrito a través del chat. En la sección del chat, en el menú de chat que está en la parte inferior de sus pantallas, ahí pueden con todo gusto poner sus comentarios, sus preguntas. Yo les pediría atentamente que si va dirigida en alguna para alguna conferencista en particular, pues así lo indiquen y nos indiquen ahí su comentario o su pregunta. También a través de Facebook Live los invitamos a que también interactuemos de esta manera en la sección de comentarios, y nosotros estaremos muy al pendiente de recoger todas sus intervenciones para que al final de las presentaciones podamos abrir este espacio de diálogo y de intercambio con nuestras conferencistas de esta mañana. Yo pues me voy a permitir en este momento dar una breve semblanza para conocer un poquito más de la trayectoria y ubiquemos mejor a nuestras ponentes de esta mañana. Y tengo el gusto de presentar a Beatriz del Carmen Pérez Salgado. Ella es colaboradora del Departamento de Educación Especial del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, a quien le agradecemos muchísimo que haya aceptado esta invitación a acompañarnos en este espacio de conocimiento. También a Gema Cristina Villanmalo, también muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Yo quiero comentarles que Beatriz es asesora técnica pedagógica en temas que tienen que ver con población con discapacidad y con aptitudes sobresalientes en el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos. Ella pues tiene una formación amplia y una trayectoria amplia y es licenciada en Educación Especial por el Centro Regional de Educación Normal Adolfo López Mateos, y con una maestría en docencia por la Universidad Latina, también del Estado de Morelos. Ella ha sido pues muy activa impulsando toda esta metodología de educación especial, y también de manera especial y particular en la vinculación con los centros de investigación, centros públicos de investigación, instituciones educativas, en fin, todas las instituciones que tienen o que tenemos como esta misión de generar el conocimiento,
pues cómo hacemos esta vinculación para que este conocimiento pueda llegar de la mejor manera a todos los sectores de nuestra sociedad. Muchísimas gracias por acompañarnos, Beatriz, y en este momento presento también pues algunos elementos de la trayectoria profesional de Gema Millán Malo. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma Metropolitana en el plantel Xochimilco, con una maestría en Comunicación Institucional por el Centro Avanzado de Comunicaciones, colaboradora del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, particularmente de la Subcoordinación de Participación Social, desde 1993, y también ha colaborado anteriormente a esto en la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación en proyectos de comunicación rural, la FAO. Pues entre sus líneas principales de investigación está la comunicación para el desarrollo, en torno a políticas y programas del sector agua, estudios de conflictos por el agua, por ejemplo, vulnerabilidad y adaptación frente al cambio climático, adopción social de tecnologías para el abastecimiento de agua y saneamiento de zonas rurales, y por supuesto, actualmente trabajando muy activamente en la comunicación accesible. Muchísimas gracias, Gema Millán, por acompañarnos también, Beatriz, y pues en este momento yo quiero saludarlas, darles la más cordial bienvenida, darles los buenos días y saludar a Beatriz para que a partir de este momento podamos abrir su micrófono y su cámara y podamos saludar. ¿Cómo estás, Beatriz? Muy buenos días, te escuchamos con muchísima atención. Hola, muy buenos días. Es un placer y un privilegio estar aquí con ustedes. Y bueno, pues con todo el entusiasmo para poder iniciar nuestra charla del día de hoy. Muy bien, adelante, el micrófono y la pantalla es tuya. Adelante. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenos días a todos los presentes. Como ya nos hizo favor el maestro Marco de dar una pequeña semblanza, una presentación, la historia de este proyecto, de esta colaboración, pues se las vamos a ir contando, pero bueno, es importante para poder hablar de divulgación accesible, pues es necesario dar un marco de referencia de dónde parte, ¿no? Cómo se concibe este proyecto y cómo se diseña. Para poder hablar justo de divulgación accesible tenemos que explicar por qué estamos abriendo este tema con el tema de discapacidad y derechos humanos, ¿no? Este proyecto se concibe a partir de la intención de dar cumplimiento a lo que se dispone en el marco normativo y jurídico respecto a los derechos de las personas con discapacidad, ¿no? Para lo cual, pues vamos a revisar lo que dicen brevemente lo que dicen algunos tratados internacionales. Comenzaremos hablando de que la educación es un derecho fundamental, recogido pues en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya desde 1948, y que desde entonces se han inscrito varios tratados internacionales, varias declaraciones, que también han destacado la importancia que tiene la educación, no solo no de manera general, sino de manera específica para las personas con discapacidad. Una de las bases que tenemos para considerar importante lo voy a presentar en orden cronológico, la educación de las personas con discapacidad y que están en riesgo de exclusión, poblaciones en riesgo de exclusión, pues es la Declaración de Salamanca, ¿no? En 1994 se realiza esta Declaración de Salamanca en la cual los participantes, entre los cuales estuvo México, se comprometen precisamente a generar políticas públicas y educativas que favorezcan la integración de todas estas personas que se encontraban en riesgo de exclusión por situación de discapacidad o por algunas otras situaciones como puede ser ser hablantes de lengua indígena y otras. En México esto dio paso precisamente para reformular la manera en la que se prestaba atención a las personas con discapacidad y que por primera vez se pudiera integrar a las personas con discapacidad a las escuelas regulares en el sistema de educación público. En 2006, con la firma de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, también se pone sobre la mesa la importancia de la educación y de garantizar el acceso a la educación, sobre todo a la educación superior y a la educación para adultos de las personas con discapacidad. Entonces, nuevamente vemos cómo la educación
es algo muy importante y en función de eso es que se va estructurando este proyecto. Posteriormente, en el 2015, en la declaración de Incheon, también nuevamente se vuelven a retomar los avances que se ha tenido en materia de participación de las personas con discapacidad. Se toma nota de los rezagos que se siguen teniendo y bueno, se suscriben compromisos al respecto. Lógicamente, toda esta normatividad pues tiene su correspondencia, ¿no? En los países, en los estados que forman parte de estos tratados y de estas convenciones. Aquí en México nos ha servido precisamente para ir actualizando leyes como la Ley General de Educación que dispone que las instituciones tienen que prestar los servicios y adaptar sus planes de estudio y tienen que adaptar la información para que todas las personas puedan tener acceso a ella, ¿no? Sin importar si tienen una discapacidad de tipo sensorial, de tipo intelectual o alguna otra condición. ¿Me pueden pasar la siguiente lámina, por favor? Otra cosa que es muy importante para poder enmarcar este trabajo, pues es que también, de acuerdo a los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, suscritos por la ONU, pues existen, ¿no? algunos objetivos, estos 17 objetivos, y nosotros de manera directa con este tipo de proyectos estamos abonando, o sea, la alianza entre el Instituto de la Educación Básica y el IMTA, abona de manera directa al cumplimiento o a acercarnos al cumplimiento del objetivo número 4, que es el de brindar una educación de calidad, porque todas las instituciones tenemos la responsabilidad social de ser agentes educativos. Y por otra parte, al objetivo número 10, que tiene que ver con la reducción de las desigualdades, es decir, que haya más posibilidad para las personas en condición de discapacidad o con alguna otra desventaja para acceder a todos los servicios públicos y a todo el conocimiento que se genera en las instituciones. La siguiente, por favor. Por otra parte, existe un artículo, el artículo número 9 de la misma convención que ya mencionábamos, de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que nos habla acerca de accesibilidad, ¿sí? Y entonces aquí es donde ya vamos entrando en materia, porque este artículo nos habla de que los estados parte de esta convención tienen que generar condiciones a fin de que estas personas con discapacidad puedan vivir de forma independiente, puedan participar plenamente en todos los aspectos de la vida y por lo tanto se pueda asegurar para estas personas vivir en igualdad de condiciones con las demás, tanto en el entorno físico como en el transporte, las comunicaciones, los sistemas y las tecnologías de la información y bueno, muchos otros servicios, ¿no? Instalaciones abiertas al público, y todo esto tanto en zonas urbanas como rurales. Luego entonces esto nos lleva a pensar, regresamos por favor. Luego esto nos lleva a pensar precisamente en función de del tema que nos ocupa, que tenemos que garantizar que la información que los centros de investigación generan sea accesible para toda la población, en cualquier condición en la que se encuentren. Ahora sí vamos a la siguiente. Muchas gracias. Otro término que es muy importante es el de barreras para el aprendizaje y la participación. Y este tiene que ver, este término, barreras para el aprendizaje y la participación, tiene que ver con estas dificultades que experimenta cualquier persona en un proceso de aprendizaje y en su integración y participación a la vida escolar. Generalmente lo vemos expresado en las escuelas. ¿Le das un clic más, por favor? Generalmente lo vemos expresado en las escuelas, pero no solamente en las escuelas, ¿no? Sino tienen que ver de manera directa también en cómo se da esta interacción entre el alumno o persona con su contexto. Por eso es que no las podemos circunscribir únicamente a la escuela. Aquí les ofrezco esta ilustración en la cual dice que está una persona evaluando a un conjunto de animales con diferentes características y lo que esta persona le dice es: para una selección justa todos deberán pasar por el mismo examen. Por favor, suban ese árbol. Entonces, esta ilustración pretende dar una idea de cómo lo que
las interacciones con el contexto pueden ser favorables o desfavorables para algunas personas, y entonces eso limita el aprendizaje, limita la participación y por lo tanto lo coloca en desventaja. La siguiente, por favor. Otro principio, otro concepto que es muy importante aquí de tomar en cuenta es el que tiene que ver con el diseño universal. Cuando hablamos de que las instituciones son agentes educativos también, al igual que las instituciones, como el INTA o los centros de investigación, al igual que nosotros, las escuelas, somos agentes educativos, tiene que ver porque la información y el conocimiento que se genera al interior de sus institutos pues permiten que muchas personas alrededor del mundo se construyan, se eduquen. Entonces es importante que se considere el diseño universal, y el diseño universal tiene que ver con el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan estar al alcance de todas las personas, sin importar sus características. Lo mismo podría ser una persona de edad avanzada, que podría ser un niño pequeño que está comenzando a leer o que aún no lee, o un hablante de otra lengua. Entonces es importante que estos productos no necesiten tener una adaptación ni un diseño especializado, sino que desde que se conciban pensando en que les sirvan a todos, ¿no? Este diseño universal no excluye las ayudas técnicas para grupos particulares, ¿no? Cuando se necesiten, como es el caso de algunos materiales que les vamos a mostrar que se han producido ya en el INTA y que van de manera específica para población con discapacidad auditiva o con discapacidad visual. Pero de base tendríamos que estar pensando ya en un diseño que permita que todos participen, que todos accedan a la información, justamente para no tener que después hacer adecuaciones. Y bueno, pues los principios básicos para este diseño universal los pueden ver ustedes aquí. Tiene que ser equitativo, flexible, tiene que ser intuitivo, es decir, que no tengamos que necesariamente conocer una plataforma para poder interactuar con ella, que no necesariamente tengamos que leer un instructivo o que nos expliquen para poder utilizar un dispositivo. La información tiene que ser perceptible, debe contar con tolerancia al error, no requerir de demasiados esfuerzos físicos, precisamente porque estamos hablando que esté orientado a todas las poblaciones, y pues un adecuado tamaño de aproximación y de uso. La siguiente, por favor. Mi compañera va a ahondar un poco más adelante en esto. Y bueno, como ya hemos estado viendo, es importante para todos los divulgadores y para todos los actores educativos entender que estamos en una condición en la cual todavía en México estamos en una condición en la cual se tiene un gran rezago en el acceso a los servicios públicos, ¿no? Las personas con discapacidad de manera específica tienen pocas oportunidades de acceder, por ejemplo, a un mobiliario como el que ven aquí en la imagen, ¿no? El poder tener mobiliario especializado para poder entrar a la playa, para poderse mover de forma independiente, a lo mejor programas de computadora más accesibles para que las personas que tienen alguna limitación en el movimiento o alguna discapacidad sensorial puedan hacer uso de una manera mucho más fácil, ¿no? Se ha avanzado, pero la verdad es que todavía se requiere mucho trabajo y en ese sentido es que estamos el día de hoy aquí con ustedes. Es importante el acceso a los servicios públicos, tanto como el acceso a la ciencia y el desarrollo tecnológico, porque pareciera que ahí nos quedamos cortos, ¿no? Pareciera que todavía el comunicar la ciencia es un asunto difícil cuando estamos hablando de población con discapacidad o con multidiscapacidad. La siguiente, por favor. Y bueno, ahora les voy a hablar de la estrategia que hemos llevado, la estrategia que comenzamos a llevar, la estrategia colaborativa entre varias instituciones, ¿no? Cuando el INTA decide que va a comenzar a diseñar este proyecto de divulgación accesible, pues comienza a acercarse a organizaciones de la sociedad civil, comienza a acercarse a las fundaciones como con nosotros, como la Pirinola, como APIRE, que son algunas de las que estuvieron a la mano y dispuestas, aunque hay muchísimas más,
para poder participar, orientar al instituto acerca de qué se necesita, ¿no? Para que la divulgación pueda ser accesible para las personas con discapacidad. También tuvo el INTA el primer acercamiento al Instituto de la Educación Básica vía Educación Especial. Y bueno, nosotros, Educación Especial, empezamos a colaborar de inmediato con ellos, precisamente porque compartimos la visión, ¿no? de que nuestros estudiantes pueden y deben tener acceso a todos estos desarrollos tecnológicos y a este conocimiento científico. Por parte de APIRE, por ejemplo, se estuvieron realizando la validación de algunos contenidos que más adelante Gemma les va a explicar. Y bueno, se organizaron diferentes eventos en los cuales estas instituciones participamos, ¿no? De una manera muy, pues, un poco inédita para ambos institutos, pero con muchas satisfacciones hasta el momento. La siguiente, por favor. Y bueno, les hablo un poquito de las actividades colaborativas que se desarrollaron en el 2019 y pues bajo precisamente este lema de nada de nosotros sin nosotros, es que se comienza esta consulta, esta recogida de información con precisamente las organizaciones de la sociedad civil, que son quienes hasta el momento van teniendo como el pulso más cercano de todas estas cosas en las que hay que trabajar, ¿no? Para poder hacerlo realmente accesible, cualquier contenido. Vamos a la siguiente. Y comenzamos, una de las primeras cosas que hicimos ya en términos de colaboración cercana, el INTA y el IEBEM, a través de nosotros, del Departamento de Educación Especial, pues fue implementar visitas para que un programa de visitas para que los maestros de educación especial pudieran asistir al instituto, pudieran conocer las instalaciones y pudieran brindar aportes para poder seleccionar qué instalaciones eran apropiadas para recibir la visita de estudiantes con discapacidad. En un primer momento se pensó solo en discapacidad y posteriormente los propios maestros sugirieron que se incorporara también a la población con aptitudes sobresalientes, que es otra de las poblaciones que atendemos. El objetivo de esta visita era esa, ¿no? Detectar las áreas de oportunidad y las fortalezas que el instituto tenía y qué se podía hacer con los recursos que ya se tenían, ¿no? Entre lo que ustedes ven aquí en la tabla fueron los laboratorios que se visitaron y los que están en negrillado fueron los laboratorios que los maestros de manera consensuada dijeron que eran los que se podían visitar sin demasiado riesgo para los alumnos y sin que se requiriera una adaptación física en ese momento de las instalaciones. La siguiente, por favor. Entre las propuestas que se generaron, se hicieron dos visitas en dos momentos diferentes, el mismo grupo de maestros, y se fueron recogiendo las impresiones. Y entre las propuestas que se recogieron, que los maestros hicieron, fueron las visitas a los centros de atención múltiples con investigadores. Es decir, si los niños no pueden venir al INTA, el INTA puede ir, algunos investigadores pueden ir a los centros de atención múltiple, donde tenemos alumnos con discapacidad y con multidiscapacidad, y pueden hacer algunas actividades, ¿no? También la necesidad, saltó a la vista la necesidad de accesibilidad física en algunos espacios y laboratorios del INTA, a pesar de que se encuentra en buenas condiciones de accesibilidad. Sí fue evidente que hay espacios que todavía necesitan más accesibilidad física. Se solicitó capacitar a los maestros sobre diversas temáticas vinculadas al agua, organizar estos circuitos temáticos para visitas con los alumnos. ¿Por qué circuitos temáticos? Porque, bueno, hay laboratorios que podrían ser más productivos para la población con aptitudes sobresalientes y otros que podrían ser más aprovechados por la población con discapacidad, justo por lo que les menciono, ¿no? Las condiciones de acceso y, bueno, las actividades que dentro de ellos se desarrollan. También fue otra de las propuestas, diseñar secuencias didácticas y poder elaborar material didáctico para poder ir complementando, o sea, que se haga una visita, pero que después los maestros puedan tener un material para seguir trabajando sobre esa misma temática que todas tienen que ver con el agua. La siguiente, por favor.
También otra de las propuestas fue organizar círculos de lectura en voz alta, por ejemplo, utilizando las instalaciones que en el INTA existen, la biblioteca, utilizar algunos círculos de lectura, involucrar a la población con ceguera, por ejemplo, para poder pues, ir volviendo esto mucho más inclusivo. Organizar una feria de la ciencia para personas con discapacidad es otra de las propuestas que los maestros hicieron llegar a partir de estas visitas. Habilitar un sendero accesible por el área dedicada voluntariamente a la conservación, ¿no? O sea, son necesidades que se van dando a partir de que vas incursionando, que vas explorando las instalaciones, que vas abriéndote a la posibilidad de que haya más actividades dirigidas para todos. Y aquí, como ya les mencioné, saltó también de manera importante la propuesta de elaborar un programa para estudiantes con aptitudes sobresalientes, que más adelante les vamos a contar en qué vamos ahí, ¿no? La siguiente, por favor. Cuando empezamos a darnos cuenta de todo lo que había que hacer, todo lo que había que trabajar para poder ir dando rumbo a este proyecto, pues también por parte de Educación Especial pusimos a disposición a los especialistas con los que contamos y se hizo un curso taller denominado Educación Inclusiva, que fue impartido por el Departamento de Educación Especial y dirigido al personal operativo, a los tecnólogos y a los becarios de Jóvenes Construyendo el Futuro. ¿Y de qué se trató? Este curso se trató precisamente de dar como las bases, las características de las distintas discapacidades y las bases como para empezar a trabajar con poblaciones con discapacidad. Constó de 15 horas de capacitación y fueron 28 los participantes, aunque he de decir que hubiesen podido ser más, solamente que, bueno, nos acotamos por temas de espacio. Pensamos volverlo a hacer en cuanto nos lo permitan. La siguiente, por favor. Bueno, voy a dar la palabra a mi compañera Gema para que les continúe explicando cómo es que se han seguido llevando a cabo estas actividades. Buenos días a todos. A partir de aquí yo voy a continuar con la plática y les voy a platicar de otras actividades que realizamos. Todo lo que vamos a platicarles lo realizamos de manera conjunta. Además del taller que nos impartió el YEBEM, decidimos realizar un ciclo de conferencias, el ciclo de conferencias Hablemos de Inclusión y de Barreras, porque sentíamos la necesidad de sensibilizar a toda la comunidad INTA. Este ciclo, se realizó en 4 sesiones en el mes de octubre del año pasado. A ver, tantito. Ya. Y la primera sesión se enfocó a hablar de las personas con discapacidad como sujeto de derecho. Para este ciclo de información se contó con expertos en las diferentes temáticas que se abordaron. Aquí vemos en la foto a Enrique Álvarez de la UAM, a María Fernanda Pincus de la UNAM. La segunda sesión se habló de la discapacidad desde el sujeto. Tuvimos a 4 invitados en esta sesión. La tercera sesión fue muy, muy importante porque entonces hablamos de las estrategias para trabajar los procesos de inclusión y tuvimos como invitada a la doctora Dulce María García Lizárraga de la UAM Xochimilco, quien nos habló del diseño universal. Y entonces empezamos ya a adentrarnos en todas estas necesidades y estas condiciones que requerimos para hacer divulgación accesible. También invitamos a Ani Carrillo de Here Colors, que nos habló de la accesibilidad digital, ¿no? Y en la última sesión hablamos de política pública y discapacidad. Aquí una de las temáticas que abordamos en esta sesión fue justamente que en 2016 el INTA se certificó en la norma mexicana 025 en igualdad y no discriminación, y que desde entonces el INTA empezó a
trabajar en accesibilidad física y también en accesibilidad digital. ¿Cuáles fueron los resultados del ciclo de conferencias? Bueno, más allá de los aprendizajes individuales y colectivos que obtuvimos con todas las conferencias y todas las pláticas que tuvimos, participaron un promedio de 82 personas en cada una de las sesiones. Tuvimos la participación no solamente de personal del instituto, también nos visitaron estudiantes del UTES, de la UAM, de la Asociación Civil con Nosotros, público en general, y esto también permitió al instituto generar alianzas de colaboración con actores vinculados al tema de la discapacidad. Otra de las actividades que realizamos justamente con la idea de continuar con este proceso de sensibilización fue la muestra fotográfica Así es el agua. Uno de los objetivos era sensibilizar a toda la comunidad de INTA, pero el objetivo central de esta muestra fue abrir un espacio para reflexionar sobre la relación entre las barreras y limitaciones que afectan a las personas con discapacidad y el ejercicio del derecho humano al agua a través de una actividad lúdica como es la fotografía. Esta actividad llevó un proceso largo en el que participamos un equipo grande de aquí del instituto, del IEBEM, y partió de elaborar la convocatoria en formatos accesibles. Cuando hablo de elaborar la convocatoria, el texto de la convocatoria se realizó en lectura fácil. Más adelante voy a hablar qué es la lectura fácil. Pero también lo hicimos en formatos accesibles. Hicimos un video en lengua de señas mexicanas con subtitulaje y con voz en off. Y a esta convocatoria se le dio una amplia difusión. Tuvimos la oportunidad de darle difusión a través de 2 programas radiofónicos. Zona Escolar en el Sistema Morelense de Radio y Televisión. También fuimos invitadas al programa Entre Tanto Sabatino, que se transmite por una estación del IMER. Y bueno, el periodo de convocatoria estuvo abierto por unos 2-3 meses y empezamos a recibir las fotografías. Para la recepción y selección de las fotografías, lo que hicimos fue integrar un comité de expertos que se encargaran de seleccionar las fotografías para la muestra, ¿no? Este comité de expertos estuvo integrado por 6 personas que son expertas en el tema de la discapacidad y la imagen. Y ellos aceptaron colaborar con nosotros de manera pro bono, sin ningún estímulo ni nada. Posteriormente, ya que llegaron todas las fotografías, se realizó el proceso de selección, se empezó con la producción y montaje de la exposición. La exposición inicialmente estaba prevista únicamente para exhibirse en el lobby del auditorio en un periodo muy corto, que era una semana en diciembre. Sin embargo, tuvo trascendencia y nos solicitaron del Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental que pudiéramos exhibirla en el mes de marzo de este año. Sin embargo, debido a la contingencia, ahí hubo 1 o 2 semanas en que estuvo exhibida, posteriormente se cerró el museo y recientemente, a finales de septiembre, a principios de octubre, se abrió y la muestra tuvo una visita de 15,000 personas, ¿no? En el INTA se inauguró la exposición fotográfica el día 3 de diciembre, que es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, en un evento muy, muy emotivo. ¿Cuáles son los resultados de la muestra? Aquí les voy a hablar únicamente les voy a ofrecer una numeralia de la muestra. Nosotros recibimos 94 imágenes de 61 participantes procedentes de diferentes estados, principalmente Morelos, pero también nos llegaron varias fotografías de Nuevo León, del Estado de México, de Durango, de San Luis. De esas 94 imágenes se seleccionaron 32 fotografías y de esas 32 fotografías, 5 tuvieron mención. La edad de los participantes en la muestra osciló entre los 5 y los 56 años. Un dato importante que me parece que debemos poner atención es que del total de participantes, 73% fueron hombres y solo 26% mujeres. Aquí habría que pensar que si no estamos hablando, este dato no refleja una doble vulnerabilidad, la vulnerabilidad
de ser mujer y de ser mujer con discapacidad. De los 61 participantes, 28% fueron personas con discapacidad cerebral, 20% con discapacidad intelectual, 7% con discapacidad visual y el restante 45% se distribuye en otras discapacidades, incluida la discapacidad psicosocial. Otro dato significativo es que solo 20% de las fotografías fueron tomadas con cámara digital y 80% con cámaras de celular. Esto nos habla un poco también del acceso de las personas con discapacidad a los dispositivos electrónicos. Más allá de los números, ¿qué leemos? ¿Qué resultados tenemos de esta muestra, ¿no? Vamos a ofrecerles aquí una lectura del conjunto de las 94 imágenes que recibimos y son datos muy interesantes. Lo primero que nos saltó a la vista es que todas las imágenes permiten ver similitudes antes que diferencias entre la mirada y la relación con el agua de quienes tienen y no tienen discapacidad. Además, la muestra permitió abrir un espacio para la reivindicación y la condición de discapacidad a través del retrato entre pares, pero no solo eso, también a través de tener un espacio donde puedan ellos presentar su trabajo. En general, yo creo que un porcentaje importante de las fotografías hablan del agua en el día a día. Es un elemento que está ahí, se usa para alimentos, para beber, para lavar, limpiar, asarse. Aquí este conjunto de fotografías nos muestran estas ideas centrales, ¿no? Pero también las fotografías manifiestan un vínculo de disfrute, de diversión y gozo, como nos muestran este otro conjunto de fotografías. Algo que resulta interesante es ver que las personas con discapacidad no son profesionales de las fotografías. Entonces, las fotografías en general no cumplían con el aspecto técnico que estamos acostumbrados a observar en una muestra fotográfica, ¿no? Había fotografías con el horizonte caído, había fotografías fuera del foco, pero ese no era el tema central de la muestra fotográfica. Nosotros lo que buscamos es ver reflejado la manera como las personas se relacionan con el agua. Sin embargo, pudimos ver que, dado que algunas personas requerían del apoyo para tomar la fotografía, pensamos que ese apoyo inhibió un tanto la participación espontánea, la mirada espontánea de las personas con discapacidad. También observamos que en su mayoría las fotografías muestran una relación poco reflexiva sobre el agua. Se testimonia su presencia en el entorno, no se cuestiona su acceso, ¿no? Por eso reforzamos la idea de que es necesario incorporar a todas las personas, incluidas las personas con discapacidad, en estrategias de educación ambiental y divulgación de la ciencia. Quizá solamente estas 3 fotografías nos hablan o nos muestran la dificultad del acceso o la mala calidad del recurso. Bueno, si bien en la mayor parte de las fotografías encontramos similitudes, también encontramos diferencias. Y en esas diferencias es donde creo debemos poner atención y donde tenemos que empezar a preguntarnos qué tenemos que hacer como centro público de investigación para que nuestros procesos de divulgación, y no solo los procesos de divulgación, los desarrollos tecnológicos, nuestros procesos de fortalecimiento de capacidades, sean accesibles e incluyentes. Bueno, hasta aquí la muestra. Sí quiero comentarles también que además de que se exhibió en el Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental, habíamos sido invitados a exhibirla en la Biblioteca México, pero esto estaba planeado para el mes de mayo y eso ya no fue posible.
Además de la muestra, ¿en qué hemos avanzado? Bueno, hemos producido materiales en lengua de señas, hemos producido también ya, empezado a subtitular algunos videos y hemos producido material braille. Lo que quiero resaltar aquí es que hemos empezado a aprender, a lo mejor otras personas ya tienen todo este expertise, aquí lo estamos incorporando a nuestro aprendizaje, a realizar todo este material, ¿no? Ven, pusimos en el recuadro aquí este texto, que es la glosa que realizaron las maestras que nos apoyaron para realizar la cápsula que les voy a mostrar en un momento sobre el derecho humano al agua. Y este trabajo quiere hacer hincapié en que uno realiza el guión, edita y después produce para hacer una cápsula de 1 minuto y medio con interpretación en lengua de señas. Requiere mucho más tiempo, requiere la participación de más personas y sobre todo requiere un proceso de validación en las diferentes etapas. Primero, entregamos el guión, ese guión las maestras lo trabajan, hacen la glosa, que es lo que les estoy presentando aquí, pero para hacer la glosa es necesario una interacción muy cercana con nosotros. Por ejemplo, en el derecho humano al agua hay 2 palabras, accesibilidad, asequibilidad, que en lengua de señas no existen. Y al no existir, tienen que asignar letra por letra, pero además tienen que explicar cuál es el sentido de esta palabra. Entonces eso siempre va haciendo más complejo todo el proceso de producción. Cuando se graba, en ese momento es importante que se vaya revisando que se esté de manera adecuada. Posteriormente, cuando se edita, es importante también que nos ayuden a revisar que la parte de la interpretación en lengua de señas y la voz en off vayan empatadas. Entonces, este trabajo requiere de mucha interacción y sobre todo de la validación, ¿no? Hicimos también en sistema braille la cédula de obra de la exposición Así es el agua. Esto fue justamente porque cuando estuvo exhibida aquí la muestra aquí en el instituto, no contamos, no lo previmos y fue una demanda que nos hicieron los asistentes. Lo hicimos para su exhibición en el museo y no solo pusimos el nombre de la fotografía, el nombre del fotógrafo, del participante, sino también una pequeña descripción de la imagen. Entonces, ahorita les voy a mostrar la cápsula del derecho humano al agua. El derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. El Estado debe garantizar este derecho, ya que un abastecimiento adecuado de agua salubre es necesario para reducir el riesgo de enfermedades relacionadas con el agua y satisfacer las necesidades de higiene personal y doméstica. En México, el derecho humano al agua es reconocido en febrero del 2012 y está plasmado en el artículo 4 de nuestra Constitución. Este derecho es una oportunidad para avanzar hacia una sociedad incluyente, equitativa y justa. Bueno, espero que les haya gustado. Ahora voy a hablar de cómo hemos hecho sinergia con otros proyectos que el INTA ya venía desarrollando con anterioridad.
La revista digital Agua Simple es una revista que el INTA edita desde 2012 en colaboración con el Consejo Consultivo del Agua. Su editora es Elena Rivas. Y cuando empezamos a hablar de este tema de divulgación accesible, Elena y todo su equipo se entusiasmó y dijimos, vamos a trabajar de manera conjunta. El objetivo de esta revista es impulsar a jóvenes entre 3 y 18 años de edad el interés por la ciencia y la tecnología y promover la construcción de conocimiento en temas de agua y medio ambiente, involucrándolos en el proceso de producción de la revista. Entonces, en la revista en realidad es donde hemos podido reflejar de mejor manera todo el proceso que hemos realizado desde 2019. En 2019 se editó el número Rehabilitación de Ríos Urbanos. Para entonces ya se empezaron a incorporar en la revista los ajustes en accesibilidad digital. Se incluyeron 2 textos en lectura fácil y se empezó con el subtitulaje de videos. Para el número que está por editarse, que es una cuenca, ya se integraron al equipo de producción a algunos jóvenes. Estos jóvenes son del CAED 147 de Cuautla y tanto maestros como alumnos están integrándose al proceso de producción. Lamentablemente estamos con esta condición que ha sido un poco difícil poder interactuar de manera ágil, ¿no? Bueno, para hablar de divulgación accesible hay dos aspectos importantes. Uno es el formato, que el formato sea accesible, y el otro concepto importante es el contenido, un contenido accesible. Cuando hablamos del formato, en realidad casi todos los formatos ahora convergen en lo digital, ¿no? Si hablamos de un material gráfico que vamos a publicar en redes sociales, o si tenemos un documento en Word, o si tenemos páginas web, una aplicación, casi todo converge en lo digital y por eso la importancia de la accesibilidad digital en este momento. ¿Qué es la accesibilidad digital? Bueno, esto se refiere a las características de un documento digital, un sitio web, un documento que permite a todos los usuarios acceder a sus contenidos sin dificultad, incluidas las personas que requieran algún tipo de ayuda como un lector de pantalla, un magnificador, una lupa, macrotipos, alertas visuales, etc. Entonces, hay ciertas pautas, estándares internacionales que se tienen y que se pueden seguir y aplicar a todos estas páginas web, incluso a las redes sociales, ¿no? Aquí una cita que me parece muy significativa. Tu usuario más importante es ciego. La mitad de las visitas a tu sitio vienen de Google y Google ve solo lo que un ciego puede ver. Entonces, es muy importante trabajar en accesibilidad digital. El otro tema es los contenidos accesibles. ¿Cómo hacemos contenidos accesibles? Una estrategia son las pautas y criterios de la lectura fácil. La lectura fácil es una metodología que está muy desarrollada principalmente en Europa, aquí en México no tanto, pero que para nosotros ha sido muy útil y que creemos se puede explotar. La lectura fácil se define como pautas y criterios para generar documentos con información fácil de leer y comprender, no solo por personas con discapacidad intelectual, sino por personas que no dominan un idioma o no son expertas en un tema. Y aquí el tema de la ciencia es fundamental porque cuando hablamos con un hidrólogo y nos habla de la edad del agua, o cuando hablamos con un meteorólogo que nos habla de las ondas del este, de pronto no todos tenemos la información necesaria para entenderlo y la lectura fácil nos da estas pautas y criterios. Aquí les puse la foto del manual que nos ha servido como guía para poder desarrollar estos textos en lectura fácil, ¿no? Les pongo a continuación algunos ejemplos del método que sigue. Lo saqué del manual, ustedes pueden consultar el manual, está en la red, ¿no? Bueno, define tu público destinatario. Esto es importante para cualquier producto de comunicación, no solo para un producto de comunicación accesible. Consúltalo
consulta a tu público destinatario para definir el tema, qué decir y en qué formato ponerle información. Esto también es fundamental en cualquier proceso comunicativo. Y valida tu información, sea escrita, gráfica o audiovisual. Usa ejemplos para explicar las cosas, no uses ideas difíciles como metáforas. Esto es muy importante porque la divulgación de la ciencia recorre mucho al uso de metáforas para explicar procesos más complejos. Sin embargo, aquí nos están diciendo que en general las personas con discapacidad intelectual no logran comprender las metáforas, ¿no? Usa siempre una fuente que sea clara y fácil de leer. Ejemplos muy claros, ¿no? Vemos como una tipografía delgada, un texto sombreado, la letra cursiva o manuscrita, se dificulta más su lectura que la tipografía que nosotras estamos usando, por ejemplo, en esta presentación. Nos recomiendan también evitar el uso de color, porque generalmente cuando quieres señalar algo usamos un color específico, pero esto no siempre es adecuado para personas que no distinguen en los colores. No usar palabras difíciles, y si las vamos a usar, es necesario explicar qué significa. No usar notas a pie de página. La puntuación recomienda mucho en lectura fácil no usar puntos y comas, no abusar de las comas, no abusar del punto y seguido. Entonces, pero también nos habla de la estructura de las oraciones, cómo vamos a estructurar nuestro texto. Aquí va un ejemplo. Ayer compré una bici verde con amarillo, una nueva, para mi hijo que se llama Miguel. ¿Cómo piensan que podemos esto transformar en una forma más estructurada, más organizada para una mejor comprensión? Mi hijo se llama Miguel. Ayer le compré una bici nueva. La bici es verde con amarillo. Creo que este ejemplo queda muy claro algunos criterios que tenemos que seguir para generar documentos con esta lógica, ¿no? Bueno, hasta aquí voy a dejar el tema de lectura fácil y voy a hablarles finalmente de la última actividad que realizamos el año pasado y que fue el seminario Saberes del Agua y Discapacidad, que justamente lo que buscó fue abrir un espacio para reflexionar sobre la necesidad y la importancia de acercar a las personas con discapacidad a la divulgación de la ciencia y sobre todo identificar los retos, ¿no? De las conclusiones de este seminario podemos decir que a los retos propios de la divulgación científica, que entre ellos está la dificultad de los expertos de comunicar lo que hacen y lo que saben a un público no experto, también el uso de un lenguaje muy técnico por parte de los investigadores y un lenguaje común por parte del público destinatario de la divulgación de la ciencia, el riesgo de distorsionar o exagerar lo que se quiere transmitir, a veces se abusa de las metáforas y las analogías y lo que les comentaba cuando nos dirigimos a personas con discapacidad intelectual, el uso de metáforas no sea tan adecuado. Es difícil establecer límites en la profundidad, exactitud, veracidad de lo que se quiere comunicar. Pero a todo esto, que son los retos propios de la divulgación científica, hay que sumarle las barreras y las limitaciones a las que se enfrentan las personas para acceder a la información, a la educación, al conocimiento y a otros recursos, ¿no? Como son las TIC. Barreras. ¿A qué me refiero con barreras? Voy a poner unos ejemplos muy sencillos. Cuando iniciamos este proyecto, la reacción de muchos compañeros fue decir, ¿por qué tenemos que pensar en divulgación accesible si es un porcentaje reducido de la población en el país? Y en el INTA tenemos un porcentaje reducido. Cuando nosotros lanzamos la convocatoria para la muestra que estaba dirigida a personas con discapacidad, la reacción de algunos colegas fue decir, me estás discriminando a mí, ¿no? Porque tradicionalmente el INTA realizaba un concurso fotográfico al interior con sus investigadores, con sus trabajadores, y en esta ocasión lo dirigimos a un público al que no habíamos atendido, y la reacción fue, me estás discriminando, ¿no? Esas son las barreras que vamos encontrando. Otro ejemplo también es cuando hicimos los materiales en lengua de señas, que adaptamos un video que ya estaba hecho, le incorporamos la interpretación en lengua de señas, nos decían, pero ¿por qué
no incluyes el recuadro del lado derecho, la parte inferior, como tradicionalmente, y le das tanta importancia al intérprete en lengua de señas, ¿no? Ejemplos nada más. Bueno, les comentaba también las limitaciones en el uso del lenguaje. El ejemplo que les puse hace un momento fue el que no existe, en lengua de señas no existen tantas palabras técnicas que para nosotros son comunes. Entonces, eso requiere un proceso de explicación, etc. Hasta aquí yo me quedo y le voy a ceder la palabra a mi compañera para que ella cierre la presentación. Muchas gracias, Gemma. Pues bien, como ya pudimos ver, todas las actividades que se desarrollaron el año pasado, y bueno, como siempre es necesario evaluar, ¿no? Es necesario evaluar las actividades, qué faltó, qué se hizo bien, y a partir de eso, pues empezar a planear para el futuro, ¿no? Entonces, nuestras perspectivas al cierre del ciclo del año pasado, del 2019, pues fue continuar afinando los detalles para el trabajo con otros grupos, específicamente con la población escolar de los centros de atención múltiple. Una vez que se hicieron estos circuitos, que se revisó qué laboratorios y qué especialistas eran los más convenientes para que la población pudiera hacer visitas, qué adaptaciones se tendrían que hacer de manera física y qué otras actividades se tendrían que diseñar. Lamentablemente pues ya no fue posible durante todo este año llevar a cabo las visitas, pero esto está, digamos que en el tintero, ¿no? Esto es algo en lo que tanto el INTA como el IEBEM estamos comprometidos en poder llevar a la población de los centros de atención múltiple a conocer el INTA, a vivirlo, a respirar el ambiente, ¿no? que hay dentro de este centro de investigación tan importante. Otra de los grupos con los que por fortuna ya se está trabajando es con los estudiantes de educación básica con aptitudes sobresalientes. Se comenzó a pensar también en circuitos para que los niños acudieran de manera física. Esto tampoco ha sido posible. Sin embargo, sí hemos logrado arrancar con una estrategia, con un proyecto de atención a los estudiantes con aptitudes sobresalientes en el área intelectual. Se está llevando a cabo precisamente durante este periodo un programa en el cual se está enseñando a los niños acerca de los ecosistemas acuáticos. Y lo que perseguimos con este proyecto es generar una estrategia de educación ambiental a distancia que pueda ser replicable. Y esto nos coloca en un nivel distinto, ¿no? Nos coloca en un nivel en el cual no necesitemos trasladar a los alumnos de manera física para poder aprovechar todo el capital cultural que está al interior de los centros de investigación. Claro que una cosa no sustituye a la otra, pero pues estamos adaptándonos, ¿no? A los tiempos actuales. Y por el momento esta estrategia de educación ambiental que se está construyendo, que se está, digamos, piloteando un poco a partir de este trabajo que se realiza con los niños, pues nos está ayudando a vislumbrar otras posibilidades. Entre los otros proyectos, pues ya serían proyectos específicos de vinculación interinstitucional para poder seguir trabajando en la divulgación accesible. Se pretende producir más materiales en lengua de señas mexicana, se pretende producir más materiales en formato de braille y, bueno, pues algunas otras que se vayan agregando en el camino, ¿no? Es muy importante darnos cuenta de que con todas estas acciones vamos como en cascada generando más acciones, nos vamos dando cuenta de que hay más necesidades. Por ejemplo, aquí les comparto una fotografía justamente de una capacitación virtual que se dio por parte de Educación Especial a los investigadores y al personal del INTA, justamente de cara a iniciar este proyecto de trabajo con los niños con aptitudes sobresalientes, ¿no? Y esto nos coloca en esta relación dialógica, ¿no? En que hablamos con los investigadores nos dicen a nosotros los educadores
lo que necesitan y nosotros tratamos también de decirles lo que necesitamos. Y esto nos vuelve, pues va volviendo estas alianzas más fuertes. La siguiente, por favor. Y bueno, pues a manera de conclusión, hemos de decir, por todo lo que ya se ha explicado, por todo lo que Gema ha tenido a bien explicar en todo este desarrollo de las actividades del año pasado, pues que es necesario brindar accesibilidad física en todos los espacios donde se realicen actividades de divulgación. La accesibilidad física es lo primordial, porque puede haber mucha buena voluntad y puede haber muchas posibilidades, pero hay todavía lugares a donde por el tema de la accesibilidad física no se puede llegar, no todas las poblaciones pueden llegar. Y entonces eso es algo que nos tiene que llevar a cambiar la manera en la que se conciben desde el inicio los diseños arquitectónicos y como yo les decía, el diseño universal de todos los dispositivos y los materiales. Cualquier actividad de divulgación, de comunicación o de educación formal o no formal necesita estas estrategias comunicativas accesibles. Por eso es que hemos insistido tanto, ¿no?, en este binomio educación especial y divulgadores, porque es necesario que todas las estrategias de comunicación sean consideradas para que cualquier persona, en cualquier rango de edad, en cualquier condición social, en cualquier condición cultural, pueda acceder y que sean accesibles en términos tanto de formato como de contenido. Y por último, pues la divulgación accesible debe aplicar estos principios de diseño universal que ya hemos estado viendo. Quiero terminar con esta última, si pasas por favor, con esta última diapositiva. Es una frase que nos regala Dana Albiker, una de nuestras participantes en las actividades del año pasado, donde dice: somos cuerpo, somos emociones, somos ciclos, somos relaciones, historias contadas y por contar. Somos algo. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a ambas por su presentación. De verdad que pues muchos elementos tenemos para conversar, muchos elementos para reflexionar en torno a esta experiencia y estas perspectivas que nos comparten en torno a la comunicación accesible y a la divulgación accesible. Muchas gracias, Beatriz del Carmen Pérez Salgado, del Departamento de Educación Especial del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos. Muchas gracias, maestra Gema Millán Mario, también colaboradora del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, de área de participación social. Pues muy activo empieza a estar ya el chat con las preguntas, los comentarios, tanto en la plataforma Zoom como en este espacio también de Facebook Live con todas y todos ustedes. Yo quiero aprovechar ahorita para comentar algunos de los comentarios y felicitaciones que empiezan a llegar desde Facebook Live. De Colombia, un saludo de Deogracias Jaimes Pineda, nos saludamos con mucho gusto. Buenos días para todos desde el páramo de Sumapaz, vereda Bradamonte, Cíbate, en Colombia. Gracias, agradece estos espacios de aprendizaje a través de los conversatorios. Muchísimas gracias. Ana Carnaya, también en Facebook, menciona: buen, excelente trabajo, felicidades por el trabajo desde la inclusión, maestra Beatriz y maestra Gema. Muchísimas felicidades también. Tenemos por aquí más cosas, por ejemplo, tenemos de Charito Ramos Cuevas también. Muy bien, Gema y Betty. Maravillosa iniciativa, excelente trabajo y esfuerzo, bien merecidos los resultados hasta el momento. Déjame ver qué más tenemos por aquí. Tenemos muchas más intervenciones. Tenemos también saludos de Perla Alonso también. Nos manda saludar y felicitar por este trabajo importante. Mire Sánchez comenta: fue un proyecto sumamente interesante. Tuve la oportunidad de asistir a todas las conferencias y valió mucho la pena. Sin lugar a dudas, es un gran esfuerzo entre educación especial y el INTA. Pues sí, de verdad que es un trabajo conjunto que nos lleva a pensar desde otro lugar, que nos lleva a pensar de una manera accesible y a reflejarlo en actividades y en acciones concretas como las que esta mañana estamos compartiendo con todas y todos ustedes. Empieza ya a llegar también algunos comentarios y preguntas en el chat.
vamos a entrar, si están de acuerdo, a comentar con este diálogo con todos los asistentes que están aquí con nosotros. Vamos desde arriba. Norma Ramírez, comentario, pregunta. Dice, felicidades por el trabajo realizado. Es un tema muy importante. ¿Tienen algún centro donde personas con discapacidad puedan asistir cuando son mayores de 18 años? ¿Dónde encuentras los materiales elaborados u otros que estén elaborándose conforme a lo expuesto? Son dos preguntas. A lo mejor una primero, si hay algún centro o algún lugar donde puedan acudir personas mayores de 18 años y dónde se pueden encontrar estos materiales que han comentado. No sé, ¿nos comentas, Ben? Claro, con mucho gusto. Sí, pues es muy importante justamente saber esto, ¿no? Los rangos de edad y los centros de atención múltiple atienden población desde los 45 días, idealmente, de los 45 días de nacidos hasta los 17 años. Después de los 18 años tenemos otra institución que se llama Centro de Atención Múltiple Laboral, en donde la idea, el objetivo principal es brindar precisamente una formación de carácter laboral a las personas con discapacidad con la finalidad de que puedan ser productivos e independientes y de integrarse a la sociedad, ¿no? de forma menos complicada. Y aquí en el estado de Morelos tenemos 3 centros de atención múltiple, uno en Cuernavaca, perdón, en Jutepec, es el centro, el CAMP número 14, en Cuautla tenemos uno también y en Emiliano Zapata tenemos otro. Entonces sí tenemos 3, ya por ahí en el chat me contesté también un poquito, puse el número de teléfono y la extensión del Departamento de Educación Especial para que puedan comunicarse y podamos ya hacer como de manera más directa el enlace, ¿no? Las inscripciones a los centros de atención múltiple, esto es muy importante, están abiertas todo el año. Entonces, en cualquier momento, siempre y cuando haya pues cupo, ¿no? Posibilidad de darles una atención de calidad, en cualquier momento del ciclo escolar se pueden acercar con nosotros. Y bueno, respecto a los materiales, la segunda pregunta, respecto a los materiales, creo que en este momento los materiales están más en custodia del INTA, ¿no? Finalmente son materiales que han sido diseñados con esta idea de que se difundan lo más posible. Y bueno, yo creo que por ahí Gemma nos puede a lo mejor pasar como los links en donde estén alojados los materiales. Y pues la idea es seguir produciendo materiales y ponerlos de manera libre para que cualquier persona los pueda utilizar. Gracias. Gracias, Beatriz. Sí, mira, el video que vimos está en el canal INTA. Los otros materiales que hicimos, por ejemplo, el de la muestra, pues fue para una cuestión muy específica. Y otro material en lengua de señas que hicimos es el video de la exposición que tenemos aquí en el INTA que pueden visitar, entonces que también está disponible, ¿no? En realidad pueden visitar la revista digital Agua Simple. Ahí ya incluimos 2 textos en lectura fácil y además ya se está trabajando con accesibilidad digital. El INTA en general pone a disposición a través de sus redes y de sus páginas todos sus materiales. Muy bien, muchísimas gracias. De hecho, como comentaba Beatriz, en el chat, quienes están aquí en la plataforma de Zoom, pueden encontrar los datos de contacto para estos centros de atención múltiple que acaba de comentar y algunos datos muy especiales también para conectar con el Departamento de Educación Especial directamente. Muchas gracias. Vamos a tratar también de poner esto que compartes en el chat de Zoom para poderlo poner también disponible para las personas que nos acompañan a través de Facebook Live. Lo ponemos ahorita en un momentito con mucho gusto también para que ahí también tengan acceso a estos datos que nos dejaste, Beatriz. Y muchas gracias, Gemma, también por estar al pendiente con los materiales. Cipriana Hernández comenta y pregunta, dice, bueno, muchas felicidades y muchas gracias por este gran trabajo. Mi pregunta va dirigida a Gemma. Dice, ¿se considera la posibilidad de desarrollar tecnología específica para gente con discapacidad para el acceso al agua en el INTA? Gracias, Cipri, por tu pregunta. Hasta ahora hemos empezado a pensar en términos de divulgación, pero me parece que el trabajo de accesibilidad tiene que abarcar otros quehaceres del propio instituto. Como lo decía en algún momento, tiene que pensarse cuando diseñamos alguna tecnología, por ejemplo, estoy pensando en un área rural que se diseña un baño elevado en
y si en la familia hay un miembro con alguna discapacidad, tenemos que tener en consideración eso y adecuar el desarrollo tecnológico a las necesidades de la población, ¿no? Entonces, tenemos que pensar y llevar este tema a otras esferas. También en términos de capacitación, cada vez más las personas con discapacidad están accediendo a la universidad, están participando ya en carreras y demás, y tenemos que generar productos accesibles. Entonces, nuestros procesos de educación a distancia también tenemos que pensarlos en términos de accesibilidad. Tendríamos que pensar, por ejemplo, que el centro de consulta del agua pudiera tener los resultados de los proyectos de investigación que realizamos año con año en un formato accesible. ¿Por qué no pensar que los informes estuvieran editados de tal manera que si una persona que es usuaria de un lector de pantalla pudiera acceder a los contenidos que nosotros generamos a través de los proyectos de investigación? Entonces, no solo los desarrollos tecnológicos, sino también a otras áreas del quehacer del INIT. Muy bien. Lo importante es que ya se empiezan a dar los primeros pasos y empieza ya a haber materiales y empieza a haber ya cosas concretas, que no es solamente como, como la idea o el proyecto, sino que empieza ya a materializarse en aspectos específicos, en actividades y en materiales específicos. Bueno, tenemos más comentarios también. Seguimos recibiendo preguntas y comentarios. Josefa Figueroa, felicidades por el excelente trabajo para ambas. Sara comenta, muchas felicidades a las ponentes por el trabajo y por compartirlo. Me parece de suma importancia, comenta. Ojalá que se continúe y haya más participantes para hacer la divulgación más accesible. ¿Cuáles podríamos, a lo mejor aprovechando este comentario de Sara, cuáles podríamos decir que son como los siguientes pasos para hacer que esta divulgación accesible sea cada vez más amplia y más intensa y vayamos como mejorando en este campo? Pregunta para ambas. Bueno, no sé, ¿quiero comenzar, Gemma? Me parece que un ejercicio importante es que los investigadores se vayan sumando a esta iniciativa, ¿no? Esta iniciativa surgió desde el área de comunicación. Integramos el equipo el año pasado, un conjunto de aproximadamente 15 personas, ¿no? Diseñadores, la editora Elena Rivas, la editora de Agua Simple, ingenieros en sistemas. Se me pueden escapar ahí, pero somos el área de producción audiovisual también estuvo involucrada en este proyecto. Fuimos un equipo grande, pero es muy, muy importante que los investigadores vean y sientan que esta es una necesidad para impulsar la inclusión, ¿no? Y seguimos en esta estrategia colaborativa. Recientemente estamos en pláticas con una investigadora de la Complutense de Madrid que ya lleva desarrollando aproximadamente 5 años procesos de divulgación inclusiva, y estamos en pláticas con una asociación civil española para poder realizar un taller de lectura fácil, para que nos impartan un taller de lectura fácil, ¿no? Entonces, es continuar con los procesos de sensibilización, continuar con los procesos de capacitación, de fortalecimiento de capacidades, en que nosotros podamos bajar nuestro nivel técnico para una comprensión más fácil, sencilla, de estudiantes con y sin discapacidad, ¿no? Y que haya un compromiso individual y un compromiso institucional para que esto siga adelante, porque finalmente el tema de inclusión, como diría una persona de Colombia, un investigador, un profesor ciego, en el tema de inclusión tenemos que hablar en presente. ¿Es aquí? ¿Es ahora? ¿O no es? ¿No? Entonces sí, es cierto que tenemos que avanzar, pero a veces por un tema de voluntad política o por un tema, los 5 pasos que habíamos dado pueden retrocederse, ¿no? Entonces es un poco que cada uno de nosotros vayamos incorporándonos a esta iniciativa. Muy bien, Gemma, muchas gracias. Beatriz, te escuchamos. Y muchas gracias. Y efectivamente, como bien lo menciona Gemma, ¿no? Es estar todos los días abonando en pro de la inclusión a través de todas las acciones posibles.
desde Educación Especial, desde el Instituto de la Educación Básica, pues estamos en la mejor disposición y siempre buscando formas, ¿no?, de seguir colaborando con las instituciones, con los institutos de investigación y con la apertura de contribuir, ¿no?, con nuestros especialistas, precisamente para poder estar brindando la asesoría necesaria, ¿no?, para la producción de materiales. Tenemos servicios educativos por todo el estado. Entonces, tenemos un gran capital humano, tanto en maestros como en estudiantes, con los cuales podemos además seguirlos incluyendo y seguir trabajando, porque recordemos que en esta relación todos aprendemos, ¿no? Tanto los docentes aprendemos de ustedes, como los investigadores, ya lo decía Gema, van también aprendiendo cómo hablarle a los públicos específicos. Entonces, para nosotros es muy importante seguir pues colaborando y desarrollando, como ya le decía, proyectos ya de manera específica, ¿no?, para poblaciones muy localizadas. Sin duda, muchas gracias. Y también muy importante para nosotros el poder abrir estos espacios en los que en conjunto esta comunidad que estamos ahorita reunidos en este seminario, pues tengamos temas para reflexionar juntos, para conversar en torno a temas que son fundamentales y que muchas veces no los vemos y que ustedes nos están ayudando a hacerlos visibles. Muchísimas gracias. Comenta también Mari Carmen Espinosa Bouchot, un trabajo muy humano y loable en el sentido de lo que estamos ahorita conversando. Qué bien que INTA esté involucrado en este tipo de iniciativas. Muchas felicidades a los ponentes y a todos los que participaron en el proyecto y a todas las instituciones y organizaciones que mencionaron en la presentación. De verdad que pues un gran esfuerzo y sobre todo sumado al esfuerzo de cada institución, de cada organización, este esfuerzo de vinculación que tanto Beatriz como Gema pues impulsan. De verdad que el nombre del juego es la vinculación para que aprovechemos mejor las capacidades y potencialidades de cada organización, de cada institución, pues en beneficio de todos, pensando de una forma incluyente. Guadalupe Trujillo comenta también felicidades por este trabajo de colaboración, al INTA por abrir sus puertas, a la doctora Gema Millán por su interés y trabajo realizado en pro de la inclusión. Gracias a las ponentes por compartir las experiencias de parte de Guadalupe Trujillo. Muchas gracias, Guadalupe, por estar y por comentarnos. Valeria Román, también excelente trabajo, felicidades, las felicita a ambas. Arturo González Herrera, comentario y pregunta. Felicidades por su excelente trabajo, el cual es muy importante y de alto impacto para la población con discapacidad. ¿Qué se hace? La pregunta. ¿Qué se hace para sensibilizarnos, para entender y apoyar mejor a la población con algún tipo de discapacidad? Si pues podemos recoger a lo mejor a Beatriz y también comentarios de Gema. Yo creo que las dos tienen mucho que compartir desde su propia perspectiva. Adelante, Beatriz, te escuchamos. Sí, muchas gracias por la pregunta, y esta pregunta me encanta, porque la verdad es que todo el tiempo Educación Especial está enfocado precisamente a contribuir a que esta cultura inclusiva se vuelva una realidad, se construya, ¿no?, en todas las instituciones, aunque nuestro campo de acción es más educativo. Pero precisamente, como lo mencioné durante la ponencia, ¿no?, somos actores educativos formales y también informales, ¿no? En el día a día, en la interacción con todas las personas con las que nos rodeamos, pues vamos a tener siempre la misión de explicar, ¿no? De explicar por qué es importante ser inclusivos, por qué es importante el respeto a los derechos humanos, por qué es importante el respeto a los derechos culturales, ¿no?, de las personas con discapacidad. Y en ese sentido, es muy interesante como lo decía hace un rato, como una cosa te lleva a la otra. Cuando empezamos a colaborar con el INTA, bueno, pues surge, ¿no?, esta cuestión de, ok, queremos recibir población con discapacidad, pero ¿cómo les vamos a hablar? ¿Cómo vamos a tratarles? ¿Qué sí podemos hacer? ¿Qué no podemos hacer? ¿Qué esperar? ¿No? ¿O qué no esperar? Y nos empezamos a encontrar con que de repente hay ideas, o sea, hay muchas ideas que son imprecisas acerca de lo que puede o no puede hacer una persona con discapacidad. Entonces, ahí es donde empieza la labor de sensibilización. Ya lo comentábamos, hicimos un primer taller de educación inclusiva al que hubo pues relativamente poca asistencia. Ahora con esta nueva normalidad hemos descubierto que podemos tener muchas más asistentes en un solo evento, tal así que ya hicimos el segundo taller, que fue acerca de aptitudes sobresalientes,
y tuvimos más asistentes. Y entonces estas acciones que son de capacitación, pero a la vez también son de sensibilización, porque cambia la forma de ver a las personas, ¿no? De ver a las personas con discapacidad, cambia la forma de ver a las personas con aptitudes sobresalientes y a partir de ahí se generan cambios actitudinales y esos cambios actitudinales nos ayudan a ir minimizando estas barreras para el aprendizaje y la participación que pueden enfrentar las personas que tienen alguna discapacidad. Entonces, en términos de qué hacemos para sensibilizar, pues podríamos hacer, o sea, no hay límite, ¿no? Siempre y cuando nos presten el espacio y nos inviten y nos pidan que les apoyemos con lo que sabemos, poner lo que sabemos hacer al servicio de las instituciones, pues nosotros estamos ahí, esa es nuestra razón de ser. Entonces, pues, seguiremos haciendo estas acciones de capacitación y de sensibilización mientras nos sea posible. Gracias. Muchas gracias, Beatriz. Gema, te escuchamos. Pues yo coincido con Beatriz, tenemos que continuar con este proceso que iniciamos el año pasado. En realidad, cuando nosotros planteamos el proyecto y de pronto dijimos discapacidad, pues no sabíamos de qué hablábamos, no sabíamos cuál era la dimensión, ¿no? Entonces, cuando nos acercamos a educación especial, nos dio un poquito de vértigo, pero nos sentimos apoyados justamente porque tienen toda la experiencia. El primer taller, el taller de educación inclusiva, fue un taller más dirigido a quienes estábamos participando en ese momento en el proyecto. Creo que tenemos que seguir con esta vinculación, creo que tenemos que seguir con estos procesos de sensibilización y de capacitación. Ya estábamos en pláticas para proponer un taller otra vez sobre discapacidad para el próximo año. El taller de actitudes sobresalientes tuvo mucha participación de investigadores, a diferencia del año pasado que nos enfocamos más al grupo, al área de comunicación. Ahora participaron más investigadores de las diferentes áreas y creo que tenemos que irlo haciendo así, ¿no? Continuar con los procesos de fortalecimiento de capacidades, con la sensibilización. Y yo creo que un elemento fundamental en este aprendizaje fue la muestra. La muestra en realidad ayudó a generar este impacto que yo les platicaba, ¿no? ¿Por qué ahora me discriminas a mí? ¿No? Eso es, creo que, un indicativo muy claro de que no vemos más allá de nosotros, ¿no? Y cuando vemos las fotos que no son las fotos estéticamente bien tomadas, ¿no? Con el ángulo, con el horizonte, con el foco adecuado. O sea, cuando vemos que las fotos reflejan más allá de lo estético, ¿no? Entonces, creo que eso ha tenido un impacto muy positivo, al menos así lo he percibido yo por los comentarios que me han hecho otras personas del propio instituto y de otras áreas, ¿no? Muy bien, Gemma, muchísimas gracias. Una pregunta que nos llega también, comentaban de una experiencia que está desarrollándose en estos días con otro grupo en particular, que es este grupo de chicos con aptitudes sobresalientes de educación básica, en torno a educación ambiental. Entendimos sobre ecosistemas acuáticos en este momento a través de pues, las herramientas y los elementos que nos permite esta normalidad, estos formatos en línea. ¿Nos pueden comentar un poquito de esta experiencia que está en marcha, que está súper interesante y que pues es lo que está ocurriendo precisamente en estas fechas? No sé quién quisiera primero comenzar a platicarnos, Beatriz o Gema. Gema. Decía que Betty, pero bueno. En realidad esto surgió también, bueno, ya venía la vinculación, ya habíamos empezado a decir, tenemos que trabajar con esta otra población, ¿no? Porque finalmente Educación Especial trabaja con estos dos grupos, chicos con discapacidad y chicos con aptitudes sobresalientes. Entonces era una necesidad que ya estaba ahí latente y este año surgió la iniciativa a partir de Daniela y Alma, compañeras de Betty del Lleven, y cuando hicieron la visita a los maestros aquí a las instalaciones y a los diferentes laboratorios, se enamoraron del laboratorio de Perla, del laboratorio de bioindicadores, y vieron que ese era un tema que podían vincular muy bien a la currícula escolar de diferentes grados escolares, ¿no? Entonces, cuando esta iniciativa surgió por parte de Daniela y de Alma,
se estableció el vínculo y partimos justamente de hacer un taller de sensibilización. Así como cuando nos hablamos de personas con discapacidad, no sabemos cómo dirigirnos a ellos, no sabemos, ¿no? También cuando hablamos con chicos con aptitudes sobresalientes, tenemos ciertos prejuicios o ciertas ideas de cómo son los niños que van a ser, ¿no? Genios y o que son adultitos, ¿no? Que no juegan, que no se distraen, que están todo el tiempo con... No, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos fue este taller. Después trabajamos un equipo de más o menos 5 maestras por parte del IEBEM. Acá del INPE estamos 3 personas, Perla, Damaris, que es del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, y yo pensando, o sea, diseñando cada una de las sesiones. Es un trabajo muy, muy interesante y hemos involucrado también en cada una de las sesiones a invitados de diferentes áreas, ¿no? Betty, si quieres complementar. Sí, claro. Y es que este programa es, como les decía, es inédito para nosotros. Es la primera vez que por parte de Educación Especial, en colaboración con otra institución, podemos ofrecerles a los niños la oportunidad de tener un programa de enriquecimiento. Les cuento rápidamente a qué llamamos enriquecimiento. Bueno, la palabra pues nos puede dar una idea, ¿no? Los niños con aptitudes sobresalientes necesitan, dadas sus características y que son niños que sobresalen significativamente de su grupo social y de su grupo educativo, del que está de referencia inmediata, pues tienen necesidades específicas, ¿no? Al ser niños que sobresalen en alguna de las áreas, que puede ser intelectual, creativa, socioafectiva, artística o psicomotriz, al ser niños que sobresalen significativamente, pues tienen necesidades educativas específicas, que en muchas ocasiones el contexto inmediato, la escuela primaria o la escuela secundaria en donde están cursando sus estudios, no les da como toda la respuesta educativa que estos niños necesitarían. Entonces, a estos niños se les atiende a través de una estrategia que se llama enriquecimiento, ¿no? Y este enriquecimiento se da a 3 niveles, dentro del aula, dentro de la escuela y fuera de la escuela. Entonces, este último tipo de enriquecimiento, que se llama enriquecimiento extracurricular o extraescolar, es el tipo de enriquecimiento que generalmente se pide a las familias que se hagan cargo, ¿no? Que lleven a los niños a lugares de esparcimiento, que lleven a los niños a museos, a bibliotecas, a centros de investigación, pero no siempre hay esta posibilidad. Nosotros en esta labor de vinculación con diferentes instituciones, pues hemos tenido la oportunidad de acercar a los niños a la universidad, de que vayan y tomen una clase adaptada lógicamente para su edad y sus características, pero que tomen una clase en la universidad. ¿Por qué? Porque un niño que entra a una universidad, se siente en una aula universitaria y tiene contacto con esa realidad, pues es un niño que tendrá mayores posibilidades de por lo menos soñarlo, por lo menos pensarlo, ¿no? Enfocar sus esfuerzos a llegar ahí. Él puede decir, yo quiero estar aquí. Y entonces esa es una de las cosas más importantes para nosotros. Y vuelvo a lo que les estaba comentando. Es la primera vez que tenemos la posibilidad de que los niños puedan acceder a un programa de enriquecimiento a distancia, que entonces no haya esta limitante de que tenemos niños en Azochiapan y que tenemos niños en Jojutla y que podemos tener niños detectados en Tetela del Volcán, y que siempre que tengan esta posibilidad de la conexión a Internet, pueden estar participando en un programa, en una estrategia como esta, ¿no? Que se pretende formar de educación ambiental. Entonces, esto nosotros consideramos que puede ser un parteaguas, ¿no? De poder acercar precisamente la ciencia a todos, como lo dice el título de nuestro seminario, ¿no? Poder dejar o minimizar estas barreras de acceso que pueden ser de carácter económico o de carácter geográfico. Entonces, por eso es tan importante para nosotros este proyecto, y estamos justamente a la mitad de la duración del proyecto, y estamos pues con todas las expectativas puestas en que sea en que siente un precedente, ¿no? Que a partir de aquí podamos tener más posibilidades con más universidades y con más instituciones. Gracias. Muchísimas gracias, Beatriz, también por tu respuesta. Pues siguen llegando muchos comentarios y preguntas también al chat, y también comentarios en Facebook. Tal vez no nos va a dar tiempo de que podamos conversar todas,
pero les propongo que les compartimos estos comentarios, estas preguntas, para que con tiempo ustedes también puedan revisarles y también podamos tener alguna respuesta o algún comentario a todas las amigas y amigos que nos están siguiendo en las transmisiones. Estos afortunados que somos, más de un centenar de personas que estamos tanto a través de Zoom como a través de Facebook Live, acompañando estos comentarios, estas reflexiones, esta experiencia que ustedes nos comparten. Comentar simplemente en Facebook Live, Jackie Jiménez, y se me da gusto que hay instituciones y programas que se preocupen por una inclusión sana, respetuosa y con actividades a la educación especial. Muchísimas gracias, Jackie. Luis Baena, un saludo a la maestra Hermila también, por supuesto, un saludo. Karen Pereira, excelente trabajo, muchas felicidades en Facebook también. Y en Zoom, pues Jorge Salgado comenta, interesante trabajo de colaboración, felicidades a las ponentes, a ambas. Olga Xochitl Cisneros, felicito a los ponentes y a los organizadores, sin duda nos abrió los ojos para ver los proyectos y hacerlos más inclusivos. Muchas gracias, Olga Xochitl Cisneros, colaboradora del INTA también. Cipriano Hernández, bueno, muchas gracias y felicidades de nuevo. Mauro Plata, gracias a las ponentes por su excelente presentación. Y un usuario que se llama ¿A poco no? Gracias por la charla también, muchísimas gracias por tu comentario. Esto se lo estaremos compartiendo, por supuesto, con muchísimo gusto. Y pues estamos llegando ya pues prácticamente al cierre de nuestro seminario. Y yo quisiera, para cerrar, preguntarles a ambas o pedirles a ambas un comentario final, un comentario de cierre, con qué nos quedamos o con qué quieren, qué les gustaría que nos quedáramos quienes tuvimos la fortuna de escucharlas esta mañana, cuáles podrían ser a lo mejor sus mensajes clave de esta experiencia de conocimiento y esta conversación tan rica y tan productiva que tuvimos esta mañana con ustedes. Adelante, el micrófono es suyo. ¿Quién quiere primero darnos estos mensajes clave de cierre? A ver, tomo la palabra yo. Excelente. A dejar a Betty al final. Bueno, yo me gustaría invitar a todos los compañeros del instituto, no solo a los investigadores, también a nuestros compañeros de las áreas administrativas, que se sumen a esta iniciativa. Yo creo que todos tenemos algo por hacer, ¿no? Empezar a pensar nuestros textos, editar nuestros documentos, no en lectura fácil, porque bueno, hacemos documentos técnicos, pero darles un formato accesible. Creo que desde ahí nos podemos involucrar, ¿no? Si nosotros hacemos una presentación y seguimos los criterios de accesibilidad digital, ponemos texto alternativo a las fotos, etcétera, etcétera, estamos avanzando. Aunque no me involucre en el proyecto, yo voy tomando medidas para, ¿no? Que al final de cuentas van a sumar. Creo que es como responsabilidad individual lo que tenemos que hacer. Tenemos que generar una política de divulgación inclusiva. A mí me encantaría que llegara el instituto a eso, ¿no? A generar una política, que todas sus publicaciones en redes sociales siguieran los criterios de accesibilidad digital, que sus publicaciones siguieran todos estos criterios. Creo que vamos caminando, pero vamos en el proceso de aprendizaje. Muchas gracias, Gemma. Beatriz, te escuchamos con muchísima atención. Muchas gracias. Y es que dejé primero a Gemma porque me encanta escucharla hablar. Bueno, yo quisiera también dejar un mensaje final en el sentido de que efectivamente las políticas educativas, las políticas de políticas públicas existen, ¿no? En términos de la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Sin embargo, si las políticas no son conocidas por todas las personas, en particular por los tomadores de decisiones, pues entonces se vuelve letra muerta, ¿no? Entonces es súper importante no solo que existan las políticas, que esas ya están, sino que vayamos orientando nuestras prácticas, las de todos los actores educativos formales o no formales, y de toda la sociedad civil, vayamos orientando nuestras prácticas a que paulatinamente se vuelvan cada vez más inclusivas. Y solamente así podremos ir construyendo estas culturas, esta cultura inclusiva que tanto necesitamos en el país. No solo hablamos de personas con discapacidad, el día de hoy nos centramos en ellas,
pero México es un país diverso, es un país con muchas realidades y en ese sentido es que tenemos que ir tratando de orientar cada una de nuestras acciones todos los días. Y bueno, también quisiera agradecer y quisiera agradecer al instituto, al INTA, quisiera agradecer al IEBEM por la oportunidad de estar hoy con ustedes y decirles a todas las personas que están presentes y que nos están viendo y escuchando, pues que todas las cosas empiezan con la suma de voluntades, ¿no? Todas las cosas que pueden volverse grandes en algún momento comienzan con la suma de voluntades. Aquí afortunadamente coincidimos, 2 instituciones, se hizo esta suma de voluntades y se empezó a construir. El resultado esperemos que sea muy bueno para ambas instituciones y también para nuestra población en el estado de Morelos y bueno, pues al alcance nacional que tienen ustedes, ¿no? Muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias Beatriz, muchísimas gracias Gema por el trabajo realizado y seguramente seguiremos teniendo más información y más espacios para compartir lo que esta vinculación entre el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos y el INTA y otras organizaciones y otros centros públicos de investigación están haciendo para que compartir conocimiento se vuelva una práctica cotidiana, una práctica incluyente y una práctica accesible para todos. Creo que las situaciones que estamos experimentando en la actualidad ponen en relieve que tenemos que trabajar sobre las diferencias, las profundas diferencias que ha manifestado esta situación y todos podemos hacer algo, como bien decían ustedes dos, para ir trabajando precisamente sobre esto y un aspecto básico es compartir el conocimiento que se genera con todas y todos para tomar mejores decisiones, para ser más transparentes, en fin, para hacer una sociedad mejor y que esté más capacitada para poder afrontar los grandes retos que tenemos como humanidad en la actualidad. Muchísimas gracias a ambas y muchísimas gracias a las instituciones que representan también por hacer posible este espacio. También yo quisiera agradecer muchísimo a todas las personas que nos acompañaron en Facebook y en esta plataforma Zoom, en este espacio de conocimiento. Muchas gracias por acompañarnos como todas las semanas y los invito y las invito a que nos sigamos juntando en este espacio de conocimiento para seguir conversando y seguir intercambiando más información y poder profundizar en los temas fundamentales con respecto al agua, al medio ambiente y a lo que necesitamos conocer como sociedad. Yo quiero invitarlos en este momento para hacer el cierre ya de este seminario. Estamos llegando ya a la hora de cerrarlo, pero quisiera invitarlos a que encendiéramos nuestras cámaras, todos los que así lo deseen, para que pudiéramos tomar con el equipo de comunicación una imagen o algunas imágenes de todos los que coincidimos en este espacio virtual de comunicación para que podamos tomar pues unas fotografías de todo el grupo, como esta foto de grupo, esta foto conmemorativa de este seminario del 6 de noviembre de 2020, porque otro 6 de noviembre de 2020 no vamos a volver a tener en la historia nunca, entonces es importante que lo podamos tener registrado y lo podamos conservar. Entonces las invito a que encendamos nuestras cámaras y yo mientras quiero aprovechar unos instantes para hacerles invitaciones a los siguientes espacios de conocimiento que tenemos para todas y todos. Si podemos ver las siguientes láminas, por favor, y rápidamente hacer como este repaso de invitación para los siguientes eventos. Bueno, recordarles nuestras redes sociales, ahí van a encontrar toda la información con respecto a este seminario que estamos grabando y que va a estar para ustedes disponible en Facebook, en Twitter, en LinkedIn y en Canal INTA, por supuesto, va a estar ahí también, y en la página institucional. La que sigue, por favor. Mientras vemos también que las cámaras puedan encenderse sin ningún problema, nos están avisando en el chat. Ahorita solucionamos también los problemas técnicos. Dentro de una semana les invitamos muy cordialmente a este espacio de conocimiento a partir de las 10 de la mañana, el próximo viernes 13, con el doctor Cristian Appendini. Él es coordinador de la unidad académica CISAL del Instituto de Ingeniería de la UNAM, y él estará hablándonos sobre calentamiento global y sus impactos en los ciclones tropicales. De verdad que un tema de la mayor actualidad, pensemos lo que está ocurriendo ahora en el sureste del país y pues nos lleva a pensar el impacto que tenemos también en nuestras acciones en el funcionamiento del ciclo hidrológico natural y qué podemos hacer al respecto. El doctor Cristian Appendini, a partir de las 10 de la mañana, el 13 de noviembre, el registro ya está abierto en la página de la cátedra UNESCO inta.atl.org.mx. La que sigue, por favor. Y los invitamos también muy cordialmente a que el 19 de noviembre, a partir de las 9 de la mañana, ahí tenemos un cambio en el horario, es a partir de las 9 de la mañana, el primer foro virtual de agua y minería,
cuáles son los desafíos que tenemos para una gestión integrada del agua y del territorio en diferentes actividades, en diferentes actividades productivas, pero también extractivas y que pueden tener un impacto severo sobre el ambiente y sobre las comunidades. De todo esto estaremos conversando a partir de las 9 de la mañana, el jueves 19. El registro ya está abierto. Les invitamos a que se registren lo más pronto posible porque también el cupo es limitado. Regístrense, por favor, en la página de la Cátedra UNESCO INTA. La que sigue, por favor. Y bueno, invitaciones también a que nos sigamos intercambiando, que nos sigamos leyendo en la página institucional. Como cada semana publicamos esta columna de perspectivas, estos textos de análisis, y esta semana estamos reflexionando en torno a la transparencia y el agua, elementos para repensar su enfoque, precisamente el conocimiento y precisamente hacer abierto el conocimiento de los datos, de la información del agua, nos lleva a ser más participativos, a tener una participación más informada y más activa de toda la sociedad. Los invitamos a leernos, a conversar con nosotros, a comentarnos y por supuesto a que nos propongan nuevos temas para este análisis. La que sigue, por favor. Y también, bueno, tenemos la publicación institucional El Acueducto. Es una publicación donde te puedes enterar de muchos de los proyectos y de las actividades que lleva a cabo el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua en todo el país, en torno al desarrollo científico, tecnológico y el desarrollo de capacidades para hacer mejor frente a los temas del agua. Y creo que esa es la última. Sí, estamos de vuelta en redes sociales. Entonces, si dejamos en este momento de compartir la pantalla y podemos entonces ya tenernos a todas y todos los que vamos a estar compartiendo esta imagen conmemorativa. ¿Y qué les parece si a la cuenta de 3 nos regalamos una sonrisa a nosotros mismos y a todos los demás con los que tuvimos la fortuna de compartir este seminario? Y a la cuenta de 3 vamos a hacer tal vez una o dos tomas para que podamos darnos tiempo con el equipo de comunicación. Entonces, vamos a hacer esta toma. 1, 2 y 3. Es escuchar el clic. Y vamos a hacer una segunda toma. 1, 2 y 3. Y en este momento nos regalamos otra sonrisa. Y finalmente, la última toma. Pueden a lo mejor acompañarlo también saludando a quien quieran saludar, haciendo alguna señal con las manos, un saludo. Y con esto despedir nuestra transmisión y pedirles encarecidamente que nos sigamos cuidando, porque cuidándonos a nosotros, cuidamos a los demás. Y nos vemos muy pronto en el siguiente espacio de conocimiento. 1, 2 y 3. Hasta pronto. Muchas gracias. Que tengan la mejor de las tardes y un magnífico fin de semana. Nos vemos en el siguiente espacio de conocimiento. Gracias, Gemma. Gracias, Beatriz. Gracias a todos y todos ustedes. Gracias a todos. Hasta luego.